Piensa en lo último que enterraste. Quizás fue un cable en el jardín, quizás unas fotos que no querías que nadie encontrara, quizás las cenizas de una mascota que amaste. Enterrar es uno de los actos humanos más antiguos y más cargados de significado. No enterramos basura. Enterramos lo que importa, lo que queremos proteger, lo que deseamos que permanezca cuando nosotros ya no estemos. Ahora imagina que dentro de 2000 años alguien excava tu jardín y encuentra ese objeto. Lo sostiene en sus manos, lo examina bajo una luz. ¿Entendería por qué lo pusiste ahí? ¿Sabría lo que significaba para ti? Esta noche vamos a hablar de 12 objetos que alguien enterró hace siglos o milenios, objetos que hemos encontrado pero que todavía no sabemos completamente por qué fueron puestos bajo tierra. No estamos hablando de tumbas ordinarias ni de basura antigua. Estamos hablando de objetos que fueron enterrados con intención, con ritual, con propósito, maldiciones grabadas en plomo y arrojadas a fuentes sagradas. Instrucciones para navegar el inframundo escritas en láminas de oro, calderos gigantes hundidos en pantanos sin explicación, ofrendas colocadas bajo los cimientos de templos antes de que se pusiera la primera piedra. Cada uno de estos objetos fue importante para alguien, importante para ser escondido de la vista, importante para ser confiado a la tierra. ¿Por qué enterramos cosas? ¿Qué nos hace creer que lo que está bajo tierra está protegido, que está conectado con lo divino, que puede influir en el futuro o comunicarse con el pasado? Estas son preguntas que los arqueólogos se hacen cada vez que excavan un depósito ritual, cada vez que encuentran algo que claramente no era basura, pero cuyo propósito se les escapa. Si este tipo de misterios te fascina, te invito a suscribirte y dejar un comentario con tu propia teoría. Cada vez que alguien participa, me ayudas a seguir explorando estos rincones oscuros del pasado humano. ¿Estás listo? Cierra los ojos un momento. Respira hondo. Y cuando los abras, estarás en las termas de Bath, en la Britania romana, donde alguien está a punto de arrojar al agua su venganza grabada en metal. En 1979, excavadores que construían un nuevo edificio en el centro de Bath, Inglaterra, descubrieron algo inquietante en el lodo bajo las antiguas termas romanas. Cientos de pequeñas placas de plomo, enrolladas o dobladas, cubiertas de inscripciones en latín. Cuando los epigrafistas las desenrollaron y leyeron, encontraron maldiciones. Maldiciones contra vecinos, contra ladrones, contra rivales en el amor. Nombres completos de personas reales que habían vivido hace 2000 años, invocando a los dioses para que castigaran a sus enemigos con enfermedades, impotencia y muerte. Los romanos no solo construían acueductos y caminos, también enterraban su odio en plomo para que durara eternamente. Las tablillas de maldición, conocidas en latín como deficciones, eran una práctica común en todo el mundo romano, desde Britania hasta el norte de África, desde España hasta Siria. Se han encontrado más de 1600 en total, y el número sigue creciendo con cada nueva excavación. La mayoría fueron encontradas en contextos acuáticos, fuentes, pozos, termas o en cementerios, lugares que los romanos consideraban puntos de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Imagina el proceso de crear una de estas tablillas. Es una tarde lluviosa en Aquae Sulis, el nombre romano de Bath, hace aproximadamente 1800 años. Una mujer ha sido robada. Alguien le ha quitado una capa de lana que era su posesión más valiosa. No puede ir a la policía porque no existe tal cosa. No puede buscar justicia en los tribunales porque no tiene dinero ni influencia. Pero puede ir al templo de Sulis Minerva, la diosa de las aguas termales, y pedir venganza divina. Compra una pequeña placa de plomo a un vendedor cerca del templo. Con un punzón graba su mensaje: a la diosa Sulis Minerva, doy a tu majestad divina a quien robó mi capa, sea hombre o mujer, sea esclavo o libre. Que la diosa no le permita dormir, ni levantarse, ni sentarse, ni beber, ni comer hasta que traiga la capa al templo. Luego enrolla la placa, la dobla varias veces para sellarla y la arroja a las aguas sagradas del manantial. El plomo se hunde en el lodo. La maldición está activa.
Lo fascinante de las de ficciones es lo que revelan sobre la vida cotidiana romana. No son los ricos y poderosos quienes escriben estas tablillas. Son personas ordinarias con quejas ordinarias. Robo de ropa, infidelidad conyugal, disputas comerciales, rivalidades deportivas. Una tablilla de Bath maldice a quien robó 6 monedas de plata. Otra pide que un ladrón no pueda orinar hasta que devuelva lo robado. Una tercera nombra a 12 sospechosos diferentes, pidiendo que el culpable sea identificado por su enfermedad. Las maldiciones relacionadas con carreras de carros son particularmente reveladoras. En el hipódromo romano, las apuestas eran enormes y los aficionados estaban dispuestos a cualquier cosa para asegurar la victoria de su equipo. Se han encontrado tablillas que maldicen a aurigas específicos, pidiendo que sus caballos tropiecen, que sus carros vuelquen, que sus cuerpos sean despedazados en la arena. El nivel de detalle anatómico en algunas de estas maldiciones sugiere que sus autores tenían conocimientos médicos. Querían asegurar que el sufrimiento fuera preciso. ¿Funcionaban las maldiciones? Los romanos claramente creían que sí. De lo contrario, no habrían invertido tiempo y dinero en crearlas. Pero hay una explicación psicológica más sutil. El acto de escribir la maldición, de nombrar al enemigo, de arrojar la tablilla al agua sagrada, proporcionaba una sensación de agencia a personas que de otro modo eran impotentes. No podías controlar si recuperabas tu capa robada, pero podías controlar la venganza que pedías. Era magia, sí, pero también era terapia. Las tablillas de Bath se conservan ahora en el Museo Romano de Bath, donde los visitantes pueden ver cientos de ellas expuestas junto con traducciones de sus textos. Es una experiencia extraña. Leer el odio de personas muertas hace 2 milenios, odio tan vívido y tan humano que podrías reconocerlo en cualquier disputa de vecinos moderna. El plomo ha preservado no solo las palabras, sino también la emoción, congelada en el tiempo desde el momento en que fue arrojada al agua. Y hablando de textos enterrados con los muertos, viajemos ahora al sur de Italia, donde pequeñas láminas de oro guardaban instrucciones para un viaje del que nadie regresa. En las tumbas de la Magna Grecia, el sur de Italia que fue colonizado por los griegos, los arqueólogos han encontrado algo extraordinario. Pequeñas láminas de oro, delgadas como papel, enrolladas y colocadas sobre el pecho o en la mano del difunto. Cuando las desenrollan, encuentran textos en griego antiguo que parecen instrucciones. ¿Qué decir cuando llegues al inframundo? ¿Qué fuente de agua a evitar? ¿Qué responder cuando los guardianes de la muerte te pregunten quién eres? Son mapas del más allá, guías de viaje para los muertos. Y no aparecen en ninguna religión griega conocida. Se han encontrado aproximadamente 40 de estas láminas, dispersas por el sur de Italia, Grecia, Creta y Macedonia, datadas entre el siglo V antes de nuestra era y el segundo de nuestra era. Son objetos diminutos, algunos de apenas 2 centímetros de largo, con textos grabados en letras tan pequeñas que requieren lupa para leerlos. El oro fue elegido deliberadamente. Era el metal de los dioses, imperecedero, digno de acompañar al alma en su viaje eterno. Imagina el momento del entierro. Es el siglo IV antes de nuestra era en Turios, una colonia griega en el sur de Italia. Un hombre ha muerto, un iniciado en misterios que la mayoría de sus vecinos desconoce. Mientras su familia prepara el cuerpo para el entierro, un sacerdote de una secta secreta llega con un objeto envuelto en tela. Una lámina de oro del tamaño de una moneda, con un texto que el muerto memorizó en vida, pero que ahora, en la confusión de la muerte, podría olvidar. El sacerdote coloca la lámina en la boca del difunto, o sobre su pecho, o en su mano cerrada. Es el pasaporte que necesitará para cruzar las fronteras del inframundo. Los textos de las láminas siguen patrones reconocibles. Muchos comienzan describiendo el paisaje del más allá. Encontrarás a la izquierda de la casa de Hades una fuente y junto a ella un ciprés blanco. No te acerques a esa fuente. Más adelante encontrarás otra fuente, de agua fría que fluye del lago de la memoria. Hay guardianes delante. Diles: soy hijo de la tierra y del cielo estrellado.
Estoy seco de sed y perezco. Dadme rápidamente el agua fría que fluye del lago de la memoria. Los estudiosos llaman a estas láminas órficas porque parecen relacionadas con el orfismo, una tradición religiosa marginal que creía en la reencarnación del alma y en la posibilidad de escapar del ciclo de renacimientos mediante rituales y conocimiento secreto. Pero el orfismo es mal conocido. Nuestras fuentes son fragmentarias y a menudo hostiles. Las láminas de oro son, en muchos sentidos, nuestra mejor evidencia de lo que los órficos realmente creían. Lo desconcertante es que estos textos no aparecen en ninguna otra fuente griega. La religión griega oficial, la de los templos públicos y los festivales cívicos, no enseñaba nada parecido. Los muertos iban al Hades, un lugar gris y sin alegría, donde llevaban una existencia disminuida por la eternidad. No había mapas, no había instrucciones, no había esperanza de algo mejor. Las láminas órficas representan una visión completamente diferente del más allá, una visión de pruebas, opciones y posible salvación. ¿De dónde vino esta tradición? Algunos estudiosos la rastrean hasta Pitágoras, el famoso matemático que también era líder de una secta mística con creencias sobre la transmigración de las almas. Otros ven influencias egipcias, babilonias o incluso indias. La verdad es que no lo sabemos. El orfismo era una religión de misterio, lo que significa que sus enseñanzas se transmitían oralmente solo a los iniciados. Las láminas de oro son fragmentos de un sistema de creencias del que solo tenemos vislumbres. Lo que sí sabemos es que alguien, hace más de 2000 años, creía lo suficiente en estas instrucciones como para grabarlas en oro y enterrarlas con sus seres queridos. Creían que el más allá era navegable, que había opciones correctas e incorrectas, que el conocimiento podía salvar al alma de un destino indeseado. Es una creencia reconocible, cercana a lo que muchas religiones enseñan hoy. Y está preservada en láminas de oro tan delgadas que la luz pasa a través de ellas. Y mientras dejamos estas guías del inframundo, viajemos ahora a los Alpes, donde un cuerpo congelado guardaba evidencia de una tecnología que llegó antes de lo esperado. En 1991, 2 excursionistas alemanes encontraron un cuerpo congelado emergiendo de un glaciar en los Alpes italianos. Era Ötzi, el hombre de hielo, momificado naturalmente por el frío durante más de 5300 años. Junto a él había un hacha con hoja de cobre puro, perfectamente fabricada, con un mango de madera de tejo y ataduras de cuero. El problema era que, según la cronología aceptada, la metalurgia del cobre no debería haber alcanzado esa sofisticación en esa región hasta siglos después. Ötzi llevaba tecnología del futuro. El hacha de Ötzi es uno de los objetos más estudiados de la prehistoria. La hoja mide aproximadamente 9 centímetros de largo y está hecha de cobre casi puro, con solo trazas de arsénico que probablemente estaban presentes en el mineral original. Fue fundida en un molde y luego trabajada en frío para endurecer los bordes. El mango, de madera de tejo cuidadosamente seleccionada por su flexibilidad y resistencia, mide aproximadamente 60 centímetros. Las ataduras de cuero que unen la hoja al mango están aplicadas con una técnica que maximiza la estabilidad. Es un objeto de manufactura experta, no un experimento primitivo. Imagina a Ötzi sosteniendo esta hacha hace más de 5 milenios. Es un hombre de mediana edad, probablemente de unos 45 años, lo que lo haría un anciano para su época. Vive en algún lugar de los Alpes, quizás en un asentamiento del Valle del Adigio. El hacha es su posesión más valiosa, un símbolo de estatus tanto como una herramienta. Con ella puede talar árboles, trabajar madera, defenderse de enemigos. En una sociedad donde el metal es raro y costoso, poseer un hacha de cobre significa algo. El problema cronológico que plantea el hacha de Ötzi es significativo. Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que la metalurgia del cobre en los Alpes comenzó aproximadamente en el año 3300 antes de nuestra era, en lo que se conoce como la Edad del Cobre o Calcolítico temprano. Ötzi murió aproximadamente en el año 3300 antes de nuestra era, exactamente en esa fecha.
Pero su hacha no es un objeto primitivo, es un producto maduro de una tradición metalúrgica establecida. Esto sugiere que la metalurgia del cobre en la región es más antigua de lo que se pensaba, quizás por varios siglos. Los análisis isotópicos de la hoja de cobre han intentado determinar de dónde vino el metal. Los resultados indican que el cobre probablemente provino de minas en la Toscana, a más de 300 kilómetros de donde Ötzi murió. Esto implica redes comerciales de larga distancia en una época en que, supuestamente, las comunidades alpinas estaban relativamente aisladas. Alguien, ya fuera Ötzi mismo o un comerciante anterior, transportó este cobre a través de los Alpes, quizás intercambiándolo por otros productos valiosos. La muerte de Ötzi añade otra capa de misterio. Fue asesinado. Una punta de flecha de sílex está alojada en su hombro izquierdo y tiene una herida profunda en la mano derecha que sugiere una pelea cuerpo a cuerpo poco antes de morir. Su hacha de cobre estaba junto a él cuando murió, lo que es extraño. Si alguien lo mató y tuvo tiempo de registrar su cuerpo, ¿por qué no se llevó el objeto más valioso que tenía? Las teorías incluyen que el asesino huyó rápidamente, que el hacha tenía algún tabú que impedía tomarla, o que Ötzi logró esconderse antes de morir y nadie encontró su cuerpo. El hacha de Ötzi se conserva ahora en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Bolzano, Italia, junto con el cuerpo momificado y el resto de su equipo. Es uno de los objetos más antiguos de cobre fundido jamás encontrados en Europa y nos recuerda que la tecnología no siempre se desarrolla a la velocidad que esperamos. A veces, los innovadores van adelante de su tiempo y a veces mueren en montañas congeladas, llevando consigo secretos que tardaríamos 5000 años en redescubrir. Y hablando de objetos metálicos que desafían la cronología, viajemos ahora a Rumania, donde una pieza de aleación encontrada junto a huesos de mastodonte plantea preguntas que nadie ha podido responder satisfactoriamente. En 1974, trabajadores que excavaban junto al río Mures en Rumania encontraron un objeto metálico a una profundidad de 10 metros junto con huesos de mastodonte extinto. El objeto, de aproximadamente 20 centímetros de largo, estaba hecho de una aleación de aluminio con otros metales y tenía una forma que recordaba a un pie de apoyo mecánico o a una herramienta de función desconocida. El problema es que el aluminio puro no fue producido industrialmente hasta el siglo XIX. ¿Qué hacía una pieza de aleación de aluminio junto a huesos de animales extintos hace miles de años? El objeto, conocido como el objeto de Ayud, por la ciudad cercana donde fue encontrado, mide aproximadamente 20 centímetros de largo, 12 de ancho y 7 de alto. Tiene forma de cuña con 2 orificios cilíndricos, como si estuviera diseñado para encajar en algo más grande. La superficie está cubierta de una capa de óxido de aluminio, lo que indica exposición prolongada al aire o al agua. Los análisis químicos confirmaron que estaba compuesto principalmente de aluminio con pequeñas cantidades de cobre, silicio, zinc y otros elementos. La controversia comenzó casi inmediatamente después del descubrimiento. El aluminio, aunque es el metal más abundante en la corteza terrestre, no se encuentra en estado puro en la naturaleza. Producirlo requiere extraerlo de la bauxita mediante un proceso electrolítico que no fue desarrollado hasta 1886. Antes de esa fecha, el aluminio era más valioso que el oro. Napoleón III servía a sus invitados más distinguidos con cubiertos de aluminio, mientras los demás usaban oro y plata. Entonces, ¿qué es el objeto de Ayud? Las explicaciones se dividen en 3 categorías. La primera es que es un artefacto moderno que cayó accidentalmente en el sitio de excavación, quizás una pieza de maquinaria agrícola o de construcción perdida en algún momento del siglo XX. Esta explicación tiene sentido técnico, pero no coincide con los testimonios de los trabajadores que afirmaron encontrar el objeto a gran profundidad, en un estrato geológico antiguo. La segunda explicación es más especulativa, que el objeto es evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada que existió antes de la historia registrada y que dejó artefactos metálicos que de alguna manera han sobrevivido hasta hoy.
Esta teoría es popular en círculos de arqueología alternativa, pero carece de cualquier apoyo científico. No hay otros objetos de aluminio antiguo, no hay minas de bauxita prehistóricas, no hay ninguna otra evidencia de metalurgia avanzada antes de la Edad del Bronce. La tercera explicación, y quizás la más probable, es que hubo un error en la documentación del hallazgo. El objeto podría no haber sido encontrado junto a los huesos de mastodonte, sino en un estrato más superficial que fue confundido con el más profundo, o podría haber sido introducido en el sitio después del descubrimiento, deliberadamente o por accidente. La arqueología de los años 70 en Rumania no siempre seguía los protocolos rigurosos que son estándar hoy. El objeto de Aiud se encuentra actualmente en el Museo de Historia de Cluj-Napoca, aunque rara vez se exhibe. Su estatus es incómodo, demasiado anómalo para ser explicado fácilmente, pero no lo suficientemente documentado como para ser tomado en serio por la arqueología convencional. Es uno de esos objetos que permanecen en los márgenes, generando especulación pero no investigación rigurosa. Lo que el objeto de Aiud ilustra, más que cualquier misterio del pasado, es la importancia del contexto arqueológico. Sin documentación precisa de dónde y cómo se encontró algo, incluso el objeto más extraordinario se vuelve ambiguo. El aluminio no miente, pero las circunstancias de su descubrimiento son turbias, y esa turbidez es quizás el verdadero misterio. Y mientras dejamos esta pieza metálica de origen incierto, viajemos ahora a Mesoamérica, donde artesanos creaban espejos de piedra volcánica con una precisión que todavía asombra a los ópticos modernos. La obsidiana es vidrio volcánico, tan duro y tan frágil que un error mínimo la destroza. Y sin embargo, los pueblos mesoamericanos creaban con ella espejos perfectamente pulidos, superficies tan lisas que podían reflejar imágenes con claridad comparable a un espejo moderno. Estos espejos no eran objetos cotidianos, eran enterrados en tumbas y ofrendas y asociados con dioses de la oscuridad y la adivinación. Crearlos requería técnicas de pulido tan precisas que los científicos modernos todavía debaten exactamente cómo lo lograban. La obsidiana mesoamericana venía principalmente de yacimientos volcánicos en lo que hoy es México y Guatemala. Era uno de los recursos más valiosos del mundo prehispánico, usado para cuchillos, puntas de flecha y herramientas de todo tipo. Pero los espejos eran algo diferente. No eran utilitarios, sino rituales. No eran comunes, sino preciosos. No estaban hechos para cualquiera, sino para sacerdotes, reyes y dioses. Imagina el proceso de fabricación. Un artesano especializado selecciona un trozo de obsidiana negra, examinándolo contra la luz para detectar impurezas o fracturas internas. Luego comienza el largo proceso de dar forma. Primero, tallando el contorno general con herramientas de piedra más dura. Luego puliendo progresivamente con abrasivos cada vez más finos. El trabajo puede tomar semanas o meses. Cualquier error, cualquier presión excesiva, cualquier inclusión invisible en la piedra, y todo el trabajo se pierde. La obsidiana no perdona. Los espejos terminados tenían propiedades ópticas notables. Algunos eran planos, produciendo reflejos fieles. Otros eran cóncavos, capaces de concentrar la luz del sol hasta encender fuego. Muchos tenían superficies tan perfectas que los científicos modernos han medido su rugosidad en fracciones de micrón, comparable a óptica de laboratorio. Crear esto con abrasivos de arena y agua, sin ningún instrumento de medición, requiere una habilidad táctil y visual extraordinaria. Los mesoamericanos asociaban los espejos de obsidiana con Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, la discordia y la memoria. Su nombre significa espejo humeante, y se le representaba frecuentemente con un espejo de obsidiana en lugar de un pie, un espejo que mostraba el futuro, que revelaba secretos, que permitía ver a distancia. Los espejos reales eran usados en adivinación, en rituales de transformación, en ceremonias donde los sacerdotes se comunicaban con los dioses. Estos espejos no se encuentran en casas ordinarias, se encuentran en tumbas de élite, en ofrendas bajo templos, en depósitos rituales sellados.
fueron enterrados deliberadamente, retirados de la circulación, enviados al inframundo junto con sus propietarios o como regalos para las deidades. El entierro no era disposición de basura, era consagración, transformación de un objeto poderoso en algo aún más poderoso mediante su contacto con la tierra. Un aspecto fascinante es cómo los espejos de obsidiana viajaron a Europa después de la conquista española. Varios llegaron a gabinetes de curiosidades donde fueron considerados objetos mágicos, asociados con alquimia y adivinación. El más famoso es el espejo de John Dee, el astrólogo de la reina Isabel I, que ahora se conserva en el Museo Británico. Dee creía que podía comunicarse con ángeles a través del espejo, sin saber que era un objeto ritual azteca con propósitos no tan diferentes. Los espejos de obsidiana mesoamericanos nos recuerdan que la tecnología no es solo herramientas y máquinas, es también conocimiento encarnado en materiales, habilidades que se transmiten de maestro a aprendiz, tradiciones que pueden tardar generaciones en desarrollarse y que pueden perderse en una sola. Los aztecas no tenían ruedas ni metal, pero podían pulir piedra hasta crear superficies ópticas de precisión científica. Es un logro que merece respeto, independientemente de cómo lo clasifiquemos. Y mientras dejamos estos reflejos de piedra volcánica, viajemos ahora al Próximo Oriente Antiguo, donde los constructores de templos enterraban ofrendas bajo los cimientos antes de poner la primera piedra. Cuando los arqueólogos excavan los restos de templos mesopotámicos, encuentran algo consistente bajo los muros. Pequeñas cámaras selladas que contienen objetos, deliberadamente enterrados antes de que la construcción comenzara. Figurillas de dioses, tablillas con inscripciones, clavos de cobre con forma cónica, incluso restos de animales sacrificados. Son los depósitos fundacionales, ofrendas enterradas para consagrar el edificio y protegerlo de fuerzas malignas. La práctica duró miles de años, pero los textos antiguos apenas la mencionan. Lo que sabemos viene casi enteramente de los objetos mismos. Los depósitos fundacionales más antiguos conocidos datan del tercer milenio antes de nuestra era, de las ciudades sumerias del sur de Mesopotamia. La práctica continuó a través de los imperios acadio, babilonio, asirio y persa, adaptándose a cada cultura pero manteniendo su esencia. Antes de construir algo sagrado, había que preparar la tierra mediante ofrendas apropiadas. Imagina la ceremonia de fundación de un templo en Babilonia, hace aproximadamente 3000 años. El rey en persona supervisa los preparativos. En las 4 esquinas del futuro edificio, trabajadores han excavado pequeñas fosas. Un sacerdote desciende a cada una, depositando cuidadosamente los objetos prescritos, una figurilla de bronce del dios al que se dedicará el templo, un cono de arcilla con una inscripción que registra la fecha y el nombre del constructor, una tablilla con fórmulas de protección contra demonios, pequeños animales sacrificados cuya sangre empapa la tierra. Luego las fosas se sellan con ladrillos y arcilla. Nadie las verá de nuevo hasta que el templo sea destruido o excavado. Los clavos fundacionales son particularmente fascinantes. Son objetos de cobre o bronce con forma de clavo largo, pero la cabeza está modelada como una figura humana o divina. La parte puntiaguda se clavaba en la tierra. La figura quedaba mirando hacia arriba, hacia el edificio que pronto se levantaría sobre ella. Algunos tienen inscripciones que identifican al rey que ordenó la construcción y los dioses a quienes se dedicaba. Son, como firmas enterradas, reclamaciones de propiedad tanto material como espiritual. ¿Cuál era el propósito de estos depósitos? Los textos mesopotámicos que mencionan la práctica son maddeningly vagos. Hablan de establecer los cimientos y fijar los límites, sin explicar exactamente qué significa esto en términos rituales. La interpretación más común es que los depósitos servían para consagrar el espacio, para transformar tierra ordinaria en tierra sagrada mediante la presencia de objetos divinos. Otra interpretación sugiere que los depósitos protegían el edificio de fuerzas malignas que podrían atacarlo desde abajo, desde el inframundo que estaba literalmente debajo de los pies. Lo fascinante es la continuidad de la práctica. Durante más de 2000 años,
culturas muy diferentes siguieron enterrando ofrendas bajo sus templos. Los detalles cambiaban, los dioses cambiaban, los materiales cambiaban, pero la idea básica permanecía. Antes de construir hacia arriba, hay que construir hacia abajo, hay que preparar la tierra para recibir lo sagrado. Es una intuición que trasciende culturas específicas, que refleja algo profundo sobre cómo los humanos entienden la relación entre el mundo visible y el invisible. Los depósitos fundacionales también proporcionan datos invaluables para los arqueólogos. Las inscripciones dan fechas precisas para la construcción de templos. Los objetos revelan técnicas artesanales y rutas comerciales. Los restos de animales indican qué especies se consideraban apropiadas para el sacrificio. Cada depósito es una cápsula del tiempo, sellada en el momento de la fundación, que se abre miles de años después para contarnos historias que los constructores nunca imaginaron que alguien leería. Y hablando de sistemas enterrados con propósitos prácticos y rituales, viajemos ahora bajo las calles de ciudades antiguas, donde redes de tuberías transportaban agua con una ingeniería que todavía nos asombra. Bajo las calles de ciudades romanas, persas y del Valle del Indo, hay redes de tuberías de cerámica, piedra y plomo que transportaban agua limpia hacia fuentes y baños, y aguas residuales hacia el exterior. Algunos de estos sistemas tienen más de 4.000 años de antigüedad, y muestran un nivel de planificación hidráulica que los ingenieros modernos califican de extraordinario. Pendientes calculadas al milímetro, sistemas de presión, trampas de sedimentos. Todo enterrado bajo tierra, diseñado para funcionar durante siglos sin mantenimiento visible. El sistema de agua más famoso del mundo antiguo es probablemente el de los acueductos romanos, pero estos eran solo la parte visible de una infraestructura mucho más compleja. Una vez que el agua llegaba a la ciudad, se distribuía a través de una red de tuberías subterráneas que la llevaban a fuentes públicas, baños, casas privadas y talleres. El sistema de Roma, en su apogeo, entregaba aproximadamente 1.000 millones de litros de 1.200 agua al día a una población de 1 millón de personas. Pero Roma no fue la primera. Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, tenía sistemas de drenaje hace 4.500 años que los arqueólogos han calificado de sorprendentemente modernos. Cada casa tenía su propio baño conectado a un desagüe que corría bajo la calle hacia colectores principales fuera de la ciudad. Las tuberías estaban hechas de ladrillos horneados unidos con betún, y las pendientes estaban calculadas para asegurar el flujo por gravedad. Es ingeniería sanitaria de nivel municipal, en una época en que la mayoría del mundo vivía en aldeas sin ninguna infraestructura comparable. Imagina el proceso de construcción de una de estas redes. Antes de que se levante ningún edificio, equipos de trabajadores excavan zanjas a lo largo de lo que serán las calles. Colocan tuberías de cerámica o piedra en las zanjas, asegurándose de que la pendiente sea exacta, ni demasiado pronunciada ni demasiado suave. Construyen cámaras de inspección a intervalos regulares para permitir el mantenimiento. Luego rellenan las zanjas, pavimentan las calles, construyen las casas. La red de tuberías queda invisible, funcionando en silencio bajo los pies de la ciudad. Los persas desarrollaron un sistema particularmente ingenioso llamado Kanat, túneles subterráneos que transportaban agua desde acuíferos en las montañas hasta ciudades y campos en las llanuras desérticas. Un kanat típico podía tener decenas de kilómetros de largo, excavado completamente a mano, con pozos verticales a intervalos regulares para permitir la ventilación y la extracción de escombros. Algunos kanats iraníes han estado funcionando continuamente durante más de 2.000 años, proporcionando agua a comunidades que de otro modo no podrían existir en el desierto. Lo que hace extraordinarias a estas redes es que fueron diseñadas para la invisibilidad. A diferencia de un templo o un palacio que proclama su existencia, un sistema de tuberías hace su trabajo en silencio, bajo tierra, fuera de la vista. Los usuarios no pensaban en él hasta que dejaba de funcionar, y sin embargo requería una inversión enorme de trabajo y planificación, conocimientos de hidráulica que tenían que transmitirse de generación en generación, mantenimiento constante aunque discreto.
La mayoría de estas redes fueron eventualmente abandonadas cuando las ciudades que servían declinaron. Las tuberías se obstruyeron, los túneles colapsaron, el conocimiento de cómo mantenerlas se perdió. Cuando los arqueólogos modernos las excavan, frecuentemente se asombran de lo bien diseñadas que estaban, de los principios de ingeniería que aplicaban correctamente sin teoría formal, de la escala de organización social que implicaban. Hay algo profundamente humano en enterrar infraestructura bajo tierra. Es un acto de fe en el futuro, una creencia de que lo que construimos hoy servirá a generaciones que nunca conoceremos. Las tuberías romanas, persas e indias fueron puestas bajo tierra con la expectativa de que funcionarían durante siglos. Muchas cumplieron esa promesa, y cuando finalmente fallaron, lo hicieron no por defectos de diseño, sino porque las sociedades que las construyeron dejaron de existir. Y mientras dejamos estas arterias subterráneas de las ciudades antiguas, viajemos ahora a los pantanos del norte de Europa, donde los celtas hundían tesoros que nunca pretendían recuperar. En los pantanos del norte de Europa, desde Irlanda hasta Dinamarca, los arqueólogos han encontrado objetos extraordinarios sumergidos en las aguas turbias, calderos de bronce de tamaño descomunal, algunos capaces de contener cientos de litros, decorados con escenas de guerreros, animales y dioses. No muestran señales de uso doméstico. Muchos estaban nuevos cuando fueron hundidos. Los celtas, aparentemente, fabricaban estos calderos solo para enterrarlos en el agua, ofrendas a dioses cuyo nombre probablemente nunca conoceremos. El más famoso de estos calderos es el caldero de Gundestrup, encontrado en un pantano de Dinamarca en 1891. Es una pieza monumental de platería, 70 centímetros de diámetro, 9 kilogramos de peso, decorado con paneles que muestran deidades, animales míticos, guerreros y lo que parece ser una escena de sacrificio humano. Fue desmontado deliberadamente antes de ser depositado en el pantano, sus paneles colocados dentro del recipiente como si alguien hubiera querido empaquetarlo para el viaje al otro mundo. Imagina el momento del depósito, hace aproximadamente 2000 años. Es una noche de luna llena en algún lugar del norte de Europa. Un grupo de personas se ha reunido en el borde de un pantano, un lugar liminal donde la tierra se convierte en agua, donde el mundo de los vivos toca el mundo de los muertos. Llevan un caldero de bronce brillante, recién fabricado, nunca usado para cocinar ni para almacenar. Un sacerdote pronuncia palabras en una lengua que nadie ha hablado en 2 milenios. Y luego, con cuidado deliberado, hunden el caldero en el agua turbia, donde se hundirá en el lodo y desaparecerá de la vista. ¿Por qué hacían esto? Los celtas no dejaron textos que expliquen sus rituales, así que todo lo que sabemos viene de la arqueología y de observadores romanos que probablemente no entendían lo que veían. La interpretación más aceptada es que los depósitos de pantano eran ofrendas votivas, regalos a dioses asociados con el agua, la fertilidad y el inframundo. Los pantanos eran lugares sagrados, portales entre mundos, donde los objetos depositados pasaban del ámbito humano al divino. Pero hay aspectos que complican esta interpretación. Muchos de los calderos fueron desmontados o dañados antes de ser depositados, como si el acto de matar el objeto fuera parte del ritual. Algunos muestran evidencia de haber sido reparados múltiples veces, sugiriendo que fueron usados durante generaciones antes de su depósito final. Y la distribución geográfica es curiosa. Calderos de estilo similar aparecen desde Irlanda hasta los Balcanes, sugiriendo una tradición religiosa compartida por pueblos que de otro modo parecen bastante diferentes. Los calderos también revelan conexiones comerciales y culturales inesperadas. El caldero de Gundestrup, aunque fue encontrado en Dinamarca, muestra influencias estilísticas de los tracios de los Balcanes, los galos de la actual Francia y posiblemente incluso pueblos de la India. Es un objeto híbrido, producto de una red de intercambios que abarcaba gran parte de Eurasia. ¿Fue fabricado en un solo lugar y transportado? ¿O fue el resultado de artesanos de diferentes tradiciones trabajando juntos? Los estudiosos siguen debatiendo. Lo que es innegable es la inversión que estos calderos representaban. Fabricar un caldero de bronce del tamaño del de Gundestrup
requería acceso a grandes cantidades de cobre y estaño, metales que tenían que ser minados, fundidos y aleados. Requería artesanos especializados con años de entrenamiento. Y luego, todo ese valor material y humano era hundido en un pantano donde nadie podría usarlo nunca más. Es un acto de devoción extrema, o de comunicación con lo divino, o de ambas cosas. Los calderos celtas de pantano se conservan ahora en museos de toda Europa, protegidos del agua que los preservó durante milenios. Son objetos de una belleza extraña, con sus figuras de ojos vacíos y sus escenas de ritual que no podemos interpretar completamente. Nos miran desde el pasado como preguntas sin respuesta, recordándonos que hubo pueblos que valoraban lo suficiente sus dioses como para regalarles sus posesiones más preciosas, y mientras dejamos estos tesoros del agua, viajemos ahora al Mediterráneo oriental, donde comerciantes fenicios dejaron bajo tierra objetos de una belleza híbrida que todavía desconcierta a los expertos. Los fenicios fueron los comerciantes del Mediterráneo antiguo, conectando Egipto con Grecia, Mesopotamia con España, llevando ideas y objetos de una cultura a otra. Entre los restos de sus ciudades, enterrados bajo capas de destrucción y reconstrucción, los arqueólogos han encontrado tallas de marfil que mezclan estilos de todas las culturas que los fenicios conocieron. Dioses egipcios con posturas griegas, patrones asirios junto a motivos locales. Son objetos de una belleza desconcertante, y nadie sabe exactamente para qué servían. Las tallas de marfil fenicias fueron encontradas principalmente en contextos de destrucción, ciudades quemadas por invasores, palacios saqueados, templos derribados. Esto significa que lo que tenemos son los restos que quedaron después de que los conquistadores se llevaron lo que querían. Aún así, se han encontrado miles de fragmentos, suficientes para reconstruir una tradición artística extraordinariamente rica y sofisticada. Imagina un taller de marfil fenicio en Sidón hace aproximadamente 3000 años. El marfil viene de África, transportado por tierra y mar a través de rutas comerciales que los fenicios dominan. Es un material carísimo, más valioso que el oro por peso, reservado para los encargos más importantes. Un artesano trabaja con herramientas diminutas, tallando una placa que decorará un trono real. El diseño muestra una esfinge con cuerpo de león y cabeza humana, un motivo egipcio, pero las alas tienen el patrón de plumas que los asirios prefieren, y la postura recuerda a esculturas griegas. Es un objeto para un cliente cosmopolita, alguien que conoce y aprecia las artes de múltiples culturas. La iconografía de los marfiles fenicios es lo que más desconcierta a los estudiosos. Los mismos objetos muestran dioses egipcios, motivos asirios, técnicas griegas y elementos que no pueden atribuirse a ninguna cultura conocida. Los artesanos fenicios estaban simplemente mezclando estilos para agradar a clientes diversos o estaban creando un lenguaje visual propio que integraba todas estas influencias en algo nuevo. La respuesta probablemente es ambas cosas, pero los detalles se nos escapan. Muchos de estos marfiles fueron enterrados deliberadamente, no perdidos en destrucciones. En algunos sitios, los arqueólogos han encontrado depósitos de marfiles cuidadosamente colocados bajo pisos o en cimientos, aparentemente como ofrendas fundacionales similares a las que vimos en Mesopotamia. Otros fueron enterrados junto con sus propietarios en tumbas elaboradas. El marfil, como material imperecedero y precioso, era considerado apropiado para acompañar a los muertos. Un aspecto particularmente misterioso son los llamados marfiles de nariz larga, figuras humanas con narices extraordinariamente alargadas que no corresponden a ningún estilo conocido. Aparecen en contextos fenicios, pero no parecen representar a fenicios. Algunos estudiosos han propuesto que representan a extranjeros exóticos, quizás de tierras lejanas con las que los fenicios comerciaban. Pero nadie sabe con certeza quiénes eran estos personajes de nariz larga ni por qué los fenicios los representaban. Los fenicios mismos son un pueblo difícil de conocer. No dejaron literatura que haya sobrevivido, aunque inventaron el alfabeto que usamos hoy. No dejaron monumentos que proclamaran sus logros.
Lo que dejaron fueron objetos comerciales, cosas hechas para vender, para intercambiar, para regalar. Y entre esos objetos, los marfiles son quizás los más hermosos y los más enigmáticos, fragmentos de un mundo de comercio y arte que conectaba culturas desde África hasta el Báltico. Los marfiles fenicios se conservan en museos de todo el mundo, muchos en fragmentos, testimonios de las violencias que destruyeron las ciudades donde fueron creados. Son objetos que invitan a la contemplación, belleza nacida del comercio, arte nacido del intercambio, cultura nacida del contacto entre pueblos diferentes, y fueron enterrados bajo tierra, donde esperaron milenios para contarnos historias de un mundo que ya no existe. Y hablando de objetos enterrados bajo edificios sagrados, viajemos ahora a Egipto, donde los faraones ponían palabras bajo la piedra antes de que los templos se levantaran hacia el cielo. Cuando los faraones construían templos, no empezaban simplemente a apilar piedras. Primero, realizaban ceremonias elaboradas que incluían enterrar pequeñas placas de piedra o metal bajo las esquinas del futuro edificio. Estas placas llevaban inscripciones con el nombre del faraón, los dioses a quienes se dedicaba el templo y fórmulas rituales cuyo significado exacto sigue siendo debatido. Eran los cimientos espirituales del edificio, tan importantes como los cimientos físicos. Las placas fundacionales egipcias se han encontrado en templos de todas las épocas, desde el Reino Antiguo hasta el período ptolemaico, un rango de más de 2500 años. Aunque los detalles variaban según la época, la práctica básica permanecía constante. Antes de construir, había que consagrar el suelo mediante depósitos rituales enterrados en puntos específicos del futuro edificio. Imagina la ceremonia de fundación de un templo en Tebas durante el reinado de Ramsés II. El faraón en persona ha viajado al sitio para presidir el ritual. Sacerdotes vestidos de blanco purifican el área con incienso y agua sagrada del Nilo. En cada esquina del futuro templo se ha excavado una pequeña fosa. El faraón desciende a cada una colocando personalmente los objetos prescritos, una placa de piedra con su nombre y títulos, figurillas de los dioses del templo, herramientas en miniatura que representan las que usarán los constructores, modelos de ladrillos y mortero. Luego las fosas se sellan con arena del desierto y se recitan fórmulas de protección. Las inscripciones en las placas fundacionales son una fuente invaluable para los egiptólogos. A menudo proporcionan el nombre del faraón que ordenó la construcción, la fecha del proyecto y los dioses a quienes se dedicaba el templo. En algunos casos, son la única evidencia de que un faraón particular existió, o de que un templo fue construido en una fecha específica. Son documentos históricos tanto como objetos rituales, pero el significado ritual de las placas va más allá de la documentación. Los textos incluyen fórmulas mágicas diseñadas para proteger el edificio de amenazas, tanto físicas como sobrenaturales. Invocan a los dioses para que habiten el templo, para que lo defiendan de enemigos, para que lo mantengan puro y funcional por toda la eternidad. Las placas no son solo registros, son hechizos activos, magia trabajando en silencio bajo la piedra. Un aspecto interesante es la variedad de materiales utilizados. Las placas podían ser de piedra caliza, granito, fayence, bronce, oro o plata, dependiendo de la importancia del templo y los recursos del faraón. Los objetos que las acompañaban incluían herramientas, en miniatura de cobre o bronce, figurillas de los dioses, modelos de ofrendas alimentarias y, a veces, restos de animales sacrificados. Cada material y cada objeto tenía significado simbólico que contribuía a la eficacia del ritual. Los arqueólogos que excavan templos egipcios buscan activamente estos depósitos, que proporcionan información crucial sobre la fecha y propósito del edificio. Pero muchos han sido saqueados o destruidos a lo largo de los milenios. Los buscadores de tesoros antiguos y modernos frecuentemente excavaban las esquinas de los templos buscando objetos de valor, sin saber que estaban destruyendo información histórica invaluable. Las placas fundacionales egipcias nos muestran que la construcción en el mundo antiguo no era solo un acto técnico, sino también un acto religioso. Cada templo era un cosmos en miniatura,
un lugar donde lo divino y lo humano se encontraban. Y ese cosmos comenzaba bajo tierra, con palabras y objetos sellados en la oscuridad, trabajando su magia invisible mientras las piedras se apilaban hacia el cielo. Y hablando de objetos que viajaron distancias imposibles, viajemos ahora al norte de Europa, donde joyas de ámbar en tumbas antiguas revelan rutas comerciales que nadie sabía que existían. El ámbar es resina de árbol fosilizada y solo se encuentra en cantidades significativas en unas pocas regiones del mundo, principalmente alrededor del mar Báltico. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado cuentas de ámbar báltico en tumbas de Egipto, Grecia, España e incluso Gran Bretaña, enterradas hace más de 3000 años. Esto implica rutas comerciales que atravesaban Europa entera, conectando el Báltico con el Mediterráneo en una época en que, supuestamente, esas conexiones no existían. El ámbar báltico tiene una firma química distintiva que permite a los científicos identificar su origen con certeza. Cuando cuentas de ámbar encontradas en tumbas micénicas de Grecia fueron analizadas, el resultado fue inequívoco. Venían del Báltico a más de 2000 kilómetros de distancia. Lo mismo ocurrió con ámbar encontrado en tumbas del antiguo Egipto. Estos pequeños objetos habían viajado a través de todo un continente para llegar a sus destinos finales. Imagina la ruta que seguía una cuenta de ámbar. Comienza en la costa del Báltico, donde el mar deposita fragmentos de resina fosilizada en las playas después de las tormentas. Recolectores locales lo recogen y lo venden a comerciantes que viajan hacia el sur. La cuenta pasa de mano en mano, de tribu en tribu, cruzando los grandes ríos de Europa central, atravesando los Alpes, descendiendo hacia el Mediterráneo. Cada intercambio añade valor. Cuando finalmente llega a Micenas o a Tebas, la cuenta de ámbar vale más que el oro por peso. Y luego alguien muere, y la cuenta es enterrada con el cuerpo, sellada en una tumba donde esperará 3000 años. ¿Qué veían los antiguos en el ámbar que lo hacía tan valioso? El material tiene propiedades únicas que debieron parecer mágicas. Es cálido al tacto, a diferencia de la piedra. Cuando se frota genera electricidad estática que atrae partículas ligeras. De hecho, la palabra electricidad viene del griego electrón, que significa ámbar. A veces contiene insectos u hojas preservados perfectamente, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de él. Es ligero, fragante cuando se quema, y tiene un brillo dorado que recuerda a la miel solidificada. Los antiguos probablemente atribuían poderes mágicos o medicinales al ámbar. Textos griegos y romanos lo mencionan como remedio para diversas dolencias. Plinio el Viejo escribió que las mujeres campesinas lo usaban para protegerse de enfermedades de la garganta. Esta asociación con la salud y la protección explicaría por qué era enterrado con los muertos. Era un amuleto para el viaje al más allá. Las rutas del ámbar son una de las revelaciones más importantes de la arqueología moderna sobre la prehistoria europea. Demuestran que el continente no estaba dividido en comunidades aisladas, sino conectado por redes comerciales que abarcaban miles de kilómetros. Los habitantes de la Edad del Bronce en Escandinavia y los micénicos de Grecia nunca se encontraron cara a cara, pero estaban vinculados por cadenas de intercambio que hacían posible que un objeto del Báltico terminara en una tumba del Peloponeso. Las cuentas de ámbar prehistóricas se conservan hoy en museos de toda Europa, pequeños objetos dorados que guardan dentro de sí historias de viajes extraordinarios. Cada una es un testimonio de comercio y conexión, de deseo humano de poseer lo raro y lo bello, de creencias sobre la muerte y la protección que cruzaban fronteras culturales. Y fueron enterradas con los muertos, selladas en la oscuridad, esperando que alguien las encontrara y se preguntara de dónde venían. Y hablando de objetos enterrados con los muertos para protegerlos, terminemos nuestro viaje con los amuletos que acompañaban incluso a los más anónimos de los antiguos en su viaje final. En cementerios de todo el mundo antiguo, desde Egipto hasta Escandinavia, los arqueólogos encuentran tumbas sin inscripciones, sin ajuares lujosos, sin ninguna indicación de quién yacía dentro. Pero incluso en las tumbas más humildes hay casi siempre un objeto colocado con cuidado junto al cuerpo. Un amuleto, una cuenta,
un pequeño objeto cuya función era, evidentemente, proteger al muerto en su viaje al más allá. Estos amuletos anónimos nos hablan de creencias universales sobre la muerte, creencias que cruzaban fronteras de clase y cultura. Los amuletos funerarios toman formas muy diversas según la cultura y la época. En Egipto, los escarabajos de Fayence eran casi universales, colocados sobre el corazón del difunto para asegurar que pasara el juicio de los muertos. En Grecia, monedas bajo la lengua pagaban el pasaje al barquero del inframundo. En el norte de Mindotes, Europa, cuentas de ámbar o vidrio se colocaban junto al cuerpo. En Mesopotamia, pequeños cilindros de piedra con figuras de dioses protectores acompañaban al muerto. Imagina un entierro humilde en cualquier lugar del mundo antiguo. La persona que ha muerto no era rica ni famosa. Era un campesino, un artesano, alguien cuyo nombre no fue registrado en ningún documento. Su familia no puede permitirse un sarcófago decorado ni ofrendas elaboradas, pero pueden permitirse un amuleto, un pequeño objeto que han guardado para este momento, que colocan con cuidado en la mano del muerto o sobre su pecho. Es todo lo que tienen para darle, pero es suficiente. El amuleto lo protegerá en el viaje que está por emprender. Lo que estos amuletos revelan es la universalidad de ciertas creencias sobre la muerte. Casi todas las culturas antiguas creían que la muerte no era el fin, sino una transición, un viaje a otro lugar que requería preparación. Y casi todas creían que ciertos objetos tenían el poder de proteger al viajero, de guiarlo, de asegurar su llegada segura a cualquier destino que le esperara. Estas creencias no estaban reservadas para la élite, eran compartidas por todos, desde el faraón hasta el esclavo. Los arqueólogos frecuentemente pasan por alto estos amuletos humildes, concentrándose en los ajuares más espectaculares de las tumbas ricas. Pero los amuletos anónimos son, en muchos sentidos, más reveladores. Nos muestran lo que la gente común creía, lo que consideraba importante, lo que estaban dispuestos a dar a sus seres queridos incluso cuando no tenían casi nada que dar. Son ventanas a la religiosidad popular, a las creencias que no aparecen en los textos oficiales, pero que formaban el tejido de la vida cotidiana. Un aspecto particularmente conmovedor es la evidencia de amor y cuidado en estos entierros humildes. Los amuletos no fueron arrojados descuidadamente en las tumbas. Fueron colocados con precisión, en posiciones específicas que, evidentemente, tenían significado. Alguien, hace miles de años, se tomó el tiempo de asegurar que su ser querido estuviera protegido, aunque ese alguien probablemente no podía leer ni escribir, aunque nadie iba a inspeccionar su trabajo, aunque el muerto nunca sabría la diferencia. Es un acto de fe y de amor que trasciende culturas y milenios. Los amuletos de tumbas anónimas permanecen en reservas de museos de todo el mundo, catalogados con números, pero sin nombres, sin historias, sin identidad. Son los objetos más humildes de la arqueología funeraria, pero también los más universales. Cada uno representa a una persona que vivió, que murió, que fue amada lo suficiente como para que alguien se preocupara por su viaje al más allá. Y cada uno fue enterrado bajo tierra, sellado en la oscuridad, esperando que alguien lo encontrara y recordara que una vez, hace mucho tiempo, alguien creyó que un pequeño objeto podía hacer la diferencia entre la perdición y la salvación. Hemos viajado juntos a través de 12 tipos de objetos que alguien, en algún momento del pasado, decidió enterrar bajo tierra. Maldiciones grabadas en plomo y arrojadas a fuentes sagradas. Instrucciones para el inframundo escritas en láminas de oro. Calderos de bronce hundidos en pantanos donde nadie podría usarlos. Ofrendas colocadas bajo templos antes de que se pusiera la primera piedra. Amuletos puestos junto a cuerpos sin nombre para protegerlos en su viaje final. Lo que une a todos estos objetos es el acto de enterrar. No fueron perdidos ni descartados. Fueron colocados bajo tierra con intención, con ritual, con propósito. Sus creadores querían que estos objetos estuvieran donde están, ocultos de la vista, trabajando su magia en la oscuridad, conectando el mundo de arriba con el mundo de abajo. Enterrar es uno de los actos humanos más antiguos y más cargados de significado.
Lo hacemos porque creemos que hay algo debajo de nosotros, algún poder, alguna fuerza, algún mundo que puede ser influenciado por lo que le enviamos. Los romanos arrojaban maldiciones a las fuentes porque creían que los dioses del agua escucharían. Los celtas hundían calderos en los pantanos porque creían que los espíritus de las aguas los recibirían. Los egipcios enterraban placas bajo los templos porque creían que las palabras seguirían trabajando en la oscuridad. Y nosotros, miles de años después, desenterramos estos objetos y tratamos de entender por qué fueron puestos ahí. A veces lo logramos. A veces solo podemos especular. Lo que es seguro es que cada uno de estos objetos fue importante para alguien, lo suficientemente importante como para ser confiado a la tierra, lo suficientemente importante como para ser escondido de la vista humana, pero expuesto a lo que sea que hay debajo. La próxima vez que plantes algo en tu jardín o que entierres algo que quieres proteger, piensa en las personas que vinieron antes que tú. Piensa en los que grabaron su odio en plomo, en los que escribieron instrucciones para el más allá en oro, en los que hundieron sus tesoros en pantanos como regalos para dioses sin nombre. Estás participando en una tradición tan antigua como la humanidad misma, la tradición de confiar algo a la tierra con la esperanza de que la tierra lo guarde. Gracias por acompañarme en este viaje bajo tierra. Si estas historias te han hecho reflexionar, si te han dejado con más preguntas que respuestas, entonces hemos logrado lo que nos propusimos. Déjame saber en los comentarios qué objeto te ha intrigado más, y nos vemos en la próxima exploración de los secretos que el pasado guarda. Hasta entonces, que tu curiosidad nunca descanse, y que lo que entierres sea encontrado por alguien que se pregunte por qué lo pusiste ahí.